primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y en especial a mi amigo Héctor Granillo Fernández por este recibimiento en esta hermosa ciudad. Primera vez que estoy acá, me he sentido muy cómodo y me ha gustado mucho. Nos hemos sentido muy confortables, con grandes lugares como para visitar. Ha sido realmente muy grato. Así que muchas gracias, Héctor. Y además he recibido algo absolutamente inmerecido. Primera vez que me designan huésped de honor. Espero que al regreso a mi casa también me reciban como huésped de honor. Que lo reciban. Primero que me reciban. Segundo que me reciban. Y bueno, si me reciben ya sería un logro después que informe de que he sido inmerecidamente designado presidente de este instituto. Y digo inmerecidamente porque creo que es un deber, por lo menos yo así lo siento, el reconocer las capacidades y las limitaciones que cada uno tiene y saber ubicarse. Creo que eso es fundamental en la vida. Y en ese contexto, todos sabemos que nuestro instituto, nuestro querido instituto, ha tenido dos presidentes, Humberto Briceño Sierra, el gran jurista mexicano, y mi maestro, don Adolfo Alvarado Belloso, el gran jurista argentino y de mi país y otros países. Por lo tanto, quiero decir acá y públicamente que no me hace ninguna gracia ser el tercer presidente del instituto. Es una responsabilidad muy grande que la tomo con mucha humildad, con mucha responsabilidad y muy consciente de la distancia insuperable que existe entre los dos primeros presidentes y este presidente que pretenderá hacer nada más que una gestión ejecutiva lo más eficiente posible, pero que desde un punto de vista jurídico obviamente no podrá asomarse siquiera a igualarse a los grandes maestros. En segundo lugar, quiero decir que nuestros congresos siempre han tenido un objetivo muy claro, que es el debate científico, donde cada uno pueda hacer sus planteamientos, ojalá novedosos, nuevos, ¿por qué no polémicos, distintos?, con una sola exigencia, que sean bajo parámetros de respeto a las ideas ajenas y una férrea defensa de las propias. Eso es lo que ha caracterizado a nuestro instituto desde siempre y esperamos que así siga siendo. Tengo para mí que en el procesalismo del continente americano y de Europa ha ocurrido un fenómeno extraño, por alguna razón extraña. Se podrán buscar las razones de por qué ha sido así. Y se ha producido una gran división entre el derecho procesal civil y el derecho procesal penal, donde en síntesis, en el derecho procesal penal, se da esta trilogía entre dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones y un tercero realmente imparcial. No como quisiéramos en algunos casos, pero en realidad debiéramos sentirnos orgullosos de lo que ha hecho el procesalismo penal. Y esto no se da en el procesalismo civil. En el procesalismo civil hay un quiebre de esta situación y se pone a la figura del juez ya no de manera equidistante con las partes del juicio y se lo a veces obliga, a veces se le incentiva y cuando menos se le da la posibilidad de asumir roles probatorios
en el juicio. Y esto, cuando ocurre, es algo que nos debiera llamar a una profunda meditación, a un profundo análisis. Porque el tema de la prueba y su origen en el proceso o dentro del proceso es algo que ha sido de largos tratamientos doctrinales de connotados juristas internacionales. Traje a colación 3 o 4 citas muy breves que me permitiré reproducir para los efectos de ir contextualizando lo que quiero y hacia dónde quiero avanzar. La primera de ellas dice que la prueba es el corazón del problema del juicio, del mismo modo que este es el corazón del problema del pensamiento. Francesco Carneluti. Otra. La prueba constituye la zona no solo de mayor interés, sino también neurálgica del proceso. Santiago Sentís Melendo. Lo mismo. Uno dice que es el corazón, el otro dice que es la zona neurálgica del proceso. Una tercera cita dice que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Jeremías Bettam. Y finalmente, volviendo a Santiago Sentís Melendo, un proceso es más o menos liberal, más o menos autoritario, sobre todo en razón de la libertad o del autoritarismo que dominan la materia de la prueba. Y de esto a poder concluir que el proceso en sí tiene ineludiblemente un contenido político, hay un solo paso. Y esto lo digo porque en mi país, frente a la reforma procesal civil, se está pregonando, espero que solamente con fines propagandísticos, de adhesión, y no porque realmente se crea en ello, de que nuestra reforma procesal civil es sin colores políticos. Y eso a mí por lo menos me parece inentendible. Si la Constitución es la que regula en definitiva el proceso, el debido proceso o el proceso a secas, ¿cómo podemos pensar en definitiva en que el proceso no tenga en definitiva componentes políticos? Me parece que hay un problema ahí de coherencia absoluta. ¿Qué trataré de demostrar en estos 15, 20 minutos siguientes? La conexión que hay entre congruencia procesal y el debido proceso. Pero para ello es fundamental entonces que pensemos qué es el debido proceso. Y lo primero que podemos decir a este respecto es de que ni doctrinal, ni jurisprudencialmente, ni por vía de ley, ni constitucionalmente nos hemos puesto de acuerdo en qué es, en definitiva, el debido proceso. Y si no sabemos lo que es el debido proceso, o no nos ponemos de acuerdo en qué es realmente el debido proceso, mal podemos pretender avanzar en aguas que no sean turbulentas, que nos puedan llevar a la orilla. Por el contrario, serán aguas turbulentas, serán aguas contradictorias, no podremos avanzar. Y esto no es baladí. Y esto no es baladí, porque en materia procesal penal, cuando el justiciable frente al juez recibe su veredicto, su próximo paso es irse a dormir a la casa o irse a dormir a la cárcel. Gran diferencia. Y en materia civil, cuando recibe su veredicto, el justiciable sabe si podrá seguir viviendo en su casa o tendrá que irse a otra casa porque le rematarán su casa, su patrimonio. Y por lo tanto,
me atrevo a decir que aquí tenemos una deuda importante, necesaria de acometer en el más breve plazo posible, y que es, en definitiva, definir, ponernos de acuerdo, qué entendemos por debido proceso. Yo quisiera solamente hacer una proposición que estoy seguro no va a provocar discrepancias. Y, por ejemplo, decir que debido proceso comprende el derecho a ser oído antes de ser juzgado. Audiencia bilateral. El derecho a ser oído en igualdad de condiciones, igualdad de las partes. A presentar pruebas para probar mis dichos o hechos. Y a recibir una sentencia razonada y razonable, motivación y proporcionalidad. También a poder recurrir a una instancia jurisdiccional revisora de los hechos y del derecho. Cuidado con la restricción de los recursos. Nótese que no hablo de imparcialidad, porque mi propuesta es que cada uno de ustedes, a propósito de lo que vamos a exponer a continuación, pueda responderse si también la imparcialidad tiene o no que ver con el debido proceso. Y cuando hablamos de imparcialidad, me gusta siempre hacerme cargo de algo que es mal utilizado por aquellos que piensan de una manera distinta. Porque he escuchado reiteradamente que el argumento de aquellos que tienen una postura contraria a la nuestra es decir que ustedes, lo que pasa es que no confían en los jueces. Y no se trata de eso el análisis que hay que hacer desde un punto de vista científico. Por el contrario, nuestro discurso, nuestras convicciones van precisamente en la línea contraria, esto es, a estimar que la función jurisdiccional es tan relevante, es tan importante, que no puede ser contaminada con las acciones y responsabilidades que le corresponden a las partes dentro del proceso. Avancemos un poco más. ¿Qué dice Jaime Wasp, por ejemplo, acerca de lo que es la congruencia procesal? Dice, es la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. Ortel Ramos, la adecuación entre las pretensiones de las partes formuladas oportunamente y la parte dispositiva de la resolución judicial. Es claro que también a estas alturas ya se considera como parte de la congruencia procesal la parte considerativa de los fallos, la parte de los fundamentos, no solamente lo que se ha resuelto en la parte resolutiva. Y finalmente, Hernando Davis Echandía, que me permito citarlo porque tiene dos grandes méritos cuando define la congruencia procesal, dice que el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que existe identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas. ¿Qué cosas novedosas plantea acá el maestro colombiano? En primer lugar, que señala que es un principio normativo y extiende ya no solamente a la sentencia definitiva, sino que a todas las resoluciones judiciales el tema de la congruencia procesal. Con lo dicho, veamos de dónde viene este tema de la congruencia procesal. Ustedes saben que viene de un brocardo, que en su traducción oficial dice lo siguiente. La sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes,
tanto lo imputado como lo sentenciado. Y cuando uno estudia la doctrina que ha escrito sobre esta materia, se encuentra con que el brocardo termina ahí. Y por lo tanto, hace sentido lo que se ha escrito mucho sobre la congruencia procesal en cuanto se refiere solamente a la correlación y coherencia que debe existir entre lo pedido, lo resistido y lo sentenciado. De allí viene el famoso vicio de ultra petita, que se complementa con la llamada extra petita, citra petita o infra petita. La pregunta es si nada más que eso es la congruencia procesal. Y estudiando este tema, para los efectos que señaló don Adolfo, un día me encuentro con la misma obra de Davis Echandía, que reproduce este brocardo de manera completa. Y claro, muchos autores se separaron del contenido completo del mismo, porque el contenido completo del mismo, después de lo que ya les leí, dice: el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes. Queda entonces, de manera completa, la sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes. Tanto lo imputado como lo sentenciado. El juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes. Por ende, prima facie aquí lo que debemos entrar a preguntarnos es si esto es bueno o no es bueno que así sea. Porque no porque sea antiguo, no porque venga de donde venga, ¿no es cierto? En nuestras realidades jurídicas debiéramos nosotros darlo por bueno y no hacer un análisis crítico respecto de cuál es realmente la trascendencia que tiene aplicar una determinada institución limitadamente en un sentido o en otro sentido, interpretándolo de una manera o interpretándolo de otra manera. Y en ese contexto, cuando ya podemos acercarnos en este razonamiento a que la congruencia procesal también se vincula con el tema de la prueba y fundamentalmente con su origen en las partes y no en el juez, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa entonces con una sentencia en la cual un juez ha decretado prueba de oficio? Para poder hacer, en definitiva, el contrapunto y llegar al análisis acerca de la validez de esa sentencia. Porque cuando estamos hablando de congruencia, no estamos hablando sino de otra cosa distinta a nulidad. Y en ese sentido, yo quisiera, muchos de ustedes esto ya me lo han escuchado, pero valga para los que no lo han escuchado, hacer un simple ejercicio acerca de qué pasa, en definitiva, cuando se despacha una prueba de oficio. Sea una prueba de oficio propiamente tal, sea una medida para mejor proveer o una medida para mejor resolver, como la llamamos en Chile, sea una prueba final, de acuerdo al Código Español del año 2000, sea, en definitiva, como se le quiera llamar. En mi país hoy día, en el proyecto se habla de que el juez podrá decretar prueba de oficio en la audiencia preparatoria y se le dará a las partes la posibilidad de producir contraprueba. Contraprueba a la del juez. O sea, voy a transformarme en contradictor con el juez. ¿Y qué pasa con la prueba que no tiene contraprueba? Si el juez se le ocurre traer a la vista una escritura pública que las partes no quieren ventilarla en el juicio, ¿qué contraprueba puedo producir? Y si se le ocurre que vengan dos testigos que las partes no quieren que declaren en el juicio, ¿no es cierto?, ¿qué contraprueba voy a producir? Por eso que hay que tener cuidado y decir la verdad, decir lo que hay detrás. Y yo siempre recuerdo la enseñanza de Isidro Caldani: no se queden con el texto de la ley, no se queden con las buenas intenciones.
pregúntense qué hay detrás. ¿A qué interés está sirviendo? Y ahí lleguemos a las conclusiones y saquemos nuestras propias conclusiones. Entonces, veamos cuáles son las posibilidades. ¿Cuál es el mandato constitucional de un juez cuando termina un proceso? Dictar sentencia. Y si los fundamentos de la acción, en rigor de la pretensión, están debidamente probados, lo que debe hacer es acoger la demanda. Y si no lo están, debe rechazar la demanda, así de simple. Con esto nadie se confunde. Pero la ley le da otra posibilidad a los jueces, por propósitos que no voy a tocar hoy día porque no iríamos del tema que nos interesa desarrollar. El juez puede decretar prueba de oficio. Y aquí quiero llamar la atención para que ustedes vayan haciendo el razonamiento al mismo tiempo que yo. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué el juez hace esto? ¿Porque no tiene convicción o porque no tiene prueba? Porque si tiene la suficiente prueba, hará el análisis valoratorio y llegará a las conclusiones respectivas y dictará sentencia. Por lo tanto, siempre será porque falta algo de prueba. No cabe otra posibilidad. Y en ese contexto, al menos de acuerdo a la legislación de mi país, las posibilidades no son más que 4. En rigor 5, porque Omar Benavento descubrió una quinta que me pareció muy inteligente, que él si quiere la puede exponer con posterioridad. En primer lugar, se decreta la medida para mejor resolver y el juez y no se cumple dentro del plazo que establece la ley, 20 días. El resultado no se altera. Antes iba a rechazar la demanda por falta de prueba, la decreta, no se cumple dentro del plazo, se tiene por no cumplida, por lo tanto el resultado no varía. Lo segundo es que el resultado de esa medida para mejor proveer sea inidóneo. Lo que se pensaba que iba a aclarar la escritura pública no lo aclaró, lo que se pensaba que el perito podía complementar no lo complementó, lo que se pensaba que el testigo podía en definitiva aportar no lo aportó. Tampoco el resultado cambia. La tercera posibilidad es que el resultado aún sea más favorable en definitiva al demandado. La conclusión es exactamente la misma. Y por último, es que con la medida que decreta complemente la prueba que falta y con eso pase de un estado constitucional de tener que rechazar la demanda por falta de prueba a tener que dar lugar a la demanda. Y esto que aparece en materia civil como que siempre se favorecería con esto a la parte demandante, en rigor no es así. En rigor, con la medida para mejor resolver, siempre se va a favorecer a aquel que teniendo el onus probandi de su cargo, no prueba. Eso es claro. Por lo tanto, lo que está pasando acá, ni más ni menos, cuando se decreta una medida para mejor proveer, son dos cosas. En primer lugar, que estoy alterando las reglas de la carga de la prueba. Entonces la pregunta lógica es, si yo he tenido como parte litigante determinadas reglas que la ley me da para poder llevar y desarrollar mi juicio, si es legítimo que esa carga probatoria que la ley en definitiva me fija y me regula, se me altere cuando yo ya no tengo nada más que hacer dentro de este juego. Ese es el primer punto. Pero hay uno más grave, que es que cuando se decreta, ya podemos saber, en definitiva, a quién única y exclusivamente esa prueba podrá favorecer. Claro, porque si me falta prueba para acoger la demanda o me falta prueba para acoger la excepción de pago, demandante en un caso, demandado en el otro, decreto la prueba complementaria y si esa prueba en definitiva se produce de manera complementaria, yo antes de conocer el resultado de aquella potencialmente puedo decir
con esto el juez va a favorecer única y exclusivamente a aquella parte que, teniendo el peso de la prueba, no probó. Así de simple. ¿Y cuál es la pregunta de cajón que viene a continuación? ¿Eso no significa perder la imparcialidad? ¿Quién duda de la buena voluntad y de la buena fe y de la honorabilidad de los jueces? Eso no es lo que está en juego acá. Eso será para otros congresos, para estudios sociológicos. Aquí lo que estamos hablando es de un tema científico, demostrable. El que no lo ve así, bueno sería escuchar sus razones para decir, mire, no, usted está equivocado, ¿no es cierto?, porque en esta circunstancia yo puedo demostrar de que en definitiva esa imparcialidad no se produce por tales y cuales razones, ya que el resultado será de tal o cual manera. Por lo tanto, ¿cuál es mi propuesta? Que no es novedosa porque ya hay códigos que lo tienen, por lo menos en materia penal. Una modificación legal que diga, es nula la sentencia que razona sobre prueba agregada de oficio. Entiendo que el Código Penal, Procesal Penal de Buenos Aires tiene algo muy parecido a lo que acabo de decir. ¿Sí? O el anteproyecto. Ah, bueno, el anteproyecto. Les quiero contar ya para ir terminando, de que, claro, esto partió, esta tesis partió en el año 2001 escuchando a Humberto Briceño Sierra en Rosario. Una conferencia muy corta, muy precisa, acerca de la teoría general del procedimiento, que después él la plasmó en un libro. De ahí partió la idea. Y esto lo digo porque la verdad de las cosas es que yo tengo para mí hace mucho tiempo de que el derecho se va construyendo sobre la base de las ideas que van surgiendo de distintas personas. Y después terminó en la tesis, terminó en el libro, y cuando hago la presentación del libro yo dije, si en definitiva en algún momento de la historia del hombre, quise guardarme la espalda, lo tiré a la historia del hombre, ¿no es cierto?, estas ideas ayudan a un resultado judicial digno y justo en cuanto a la forma como entiendo la justicia y que ello repercuta en al menos una persona, creo que el largo esfuerzo realizado bien habrá valido la pena. Pues bien, esto se publicó el año 2007 y les quiero leer, y con esto sí ya voy a terminar, 3 párrafos muy cortos de una sentencia del año 2010 de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, donde se han recogido estas ideas. La primera dice, el principio de congruencia se basa en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Primero busca vincular a las partes y al juez al debate, y por tanto conspira en su contra la falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, a lo que pretende dotar de eficacia. Por tanto, se trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso. Segunda, cita dentro de la misma sentencia. Se colige que la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley. Estos derechos y garantías fundamentales no solo se vinculan con la pretensión y oposición, sino que con la prueba y los recursos. En fin, se conectan con el principio dispositivo que funda el proceso civil. Y finalmente, esta sentencia dice que de conformidad a lo considerado en los párrafos que preceden, la sentencia congruente solo responde a la exigencia de validez de la misma y a ningún otro aspecto relacionado con la justicia o verdad representada en la decisión jurisdiccional.
Concluyo entonces diciendo: la congruencia procesal es la relación coherente y lógica que debe concurrir entre las pretensiones de las partes y lo resuelto en la sentencia, y también entre la prueba legalmente rendida por las partes y lo resuelto sobre ella en la sentencia, de modo tal de que frente a una prueba despachada de oficio, esa sentencia irremediablemente será nula. Muchas gracias.